Buenas noches para todos. En nombre del Semillero de Investigación, Sembrando Investigación del Hospital San Rafael de Tunja, quiero dar mis agradecimientos al doctor Germán Francisco Bertús González, a la doctora Lady Lorena Celia, a la doctora Shirley Cruz y al doctor Oscar Jiménez por crear este espacio de memoria histórica que nos permite crecer en conjunto. Hoy nos acompaña la doctora Juana Valentina Londoño Tavares. La doctora Juana Valentina Londoño es estudiante de noveno semestre de Medicina de la Fundación Universitaria Visión de las Américas, miembro activo del Semillero de Investigación Sembrando Investigación del Hospital San Rafael de Tunja y miembro activo del Semillero de Investigación de Enfermedades Infecciosas y UVA. La doctora nos va a hablar hoy sobre síndrome de embolismo graso. Doctora Juana, el auditorio es suyo. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches a todos, espero se encuentren muy bien. Es un placer para mí estar el día de hoy hablando y estando en este espacio. Como muy bien me presentó el doctor Freddy Santisteban, mi nombre es Juana Londoño, soy una estudiante de noveno semestre de Medicina y el día de hoy les voy a hablar acerca del síndrome de embolia grasa, el reto clínico tras la fractura. Esta fue una charla la cual tuve como tutor al doctor Freddy Santisteban. Digamos. La agenda de la noche de hoy vamos a comenzar con la definición, un poco de historia, seguimos con la fisiopatología, la etiología y factores de riesgo, después con las manifestaciones clínicas, diagnóstico y por último con las estrategias para la prevención y para el control de daños y culminaré con unas conclusiones. Siguiente. Entonces, la embolia grasa se va a definir como esa circulación de gotas de grasa en el torrente sanguíneo. Ojo, es muy diferente a lo que significa lipemia. La lipemia es un estado metabólico alterado en donde vamos a tener un aumento excesivo de triglicéridos en la sangre, pero es muy diferente a embolia grasa. Respecto al síndrome de embolia grasa, tenemos que cuando estas gotas de grasa que están en el torrente sanguíneo llegan periféricamente a órganos y me repercuten en su microcirculación, se me genera este síndrome, porque es la presentación clínica grave que se me va a manifestar de manera respiratoria, de manera neurológica, hasta cutánea y de manera renal también. Generalmente se va a manifestar dentro de las primeras 24 horas posterior a una lesión que epidemiológicamente es más común verlas secundarias a fracturas de huesos largos, pero más adelante, en su momento, hablaremos de diferentes etiologías que pueden tener. Siguiente. Hablemos un poco de historia. Esta patología nos demuestra cómo la medicina una vez más comienza desde un hallazgo que para muchos puede ser insignificativo y que durante la historia, durante la evolución de la ciencia, termina desarrollando y entendiendo una patología que es tan interesante como esta. Todo comienza con Zenker en 1861. Él observó por primera vez de manera macroscópica estos restos grasos en órganos durante una necropsia de un paciente que falleció secundario a un traumatismo y que claramente tenía fracturas de huesos largos. Fue él el que documentó por primera vez que secundario a estas fracturas era posible esa circulación de gotas de grasa en la circulación. 2 años después, en 1873, Bergman diagnosticó por primera vez a un paciente vivo con este síndrome y pudo documentar los signos clásicos que ya más adelante observaremos, y fue por medio de él que durante la evolución de la ciencia y llegando ya en el siglo XX se pasó a estudiar simplemente la presencia de grasa, sino que los doctores, los clínicos, los científicos empezamos a preguntarnos ¿qué hace esta grasa dentro del organismo? Y llegamos a la conclusión de que se puede generar una respuesta inflamatoria química secundaria a la presencia de estas gotas en nuestro organismo, cuando ya no tenemos más defensas en él o cuando simplemente hay mucha cantidad de grasa dentro del mismo. Todo estalla, por así decirlo, de manera pues muy trágica con la muerte de Ronnie Peterson, el cual era una superestrella de la Fórmula 1. Él muere durante el Gran Premio de Italia en Monza, tuvo un fatal accidente dentro de su carro, el cual le causó fracturas en fémur, tibia. A la hora del desastre, él fue rescatado de manera consciente, fue llevado al hospital, pero súbitamente durante la noche fallece por las complicaciones.
lo cual es algo patognomónico de la enfermedad. Más adelante lo hablaremos. Siguiente. El caso de Peterson no solamente fue una tragedia deportiva demasiado triste, sino que fue un recordatorio para todos los clínicos que el enemigo en realidad, detrás de una fractura de hueso largo, es ese metabolismo que está sucediendo lentamente de los ácidos grasos que me va a terminar desencadenando una tormenta inflamatoria que hoy conocemos como síndrome de embolia grasa. Siguiente. Bueno, hablemos un poco acerca de la fisiopatología, que es demasiado interesante. Hay dos teorías. Comenzaremos con la mecánica. Para poder entenderla, debemos primero recordar unos conceptos claves acerca de anatomía. El primer concepto clave es recordar que el hueso tiene una cavidad medular que va a estar llena de lo que es médula ósea amarilla, ¿sí? Esta médula ósea amarilla va a estar conformada básicamente por tejido adiposo. El segundo pilar importante, el concepto importante para entender, es que como todo tejido vivo debe necesitar y debe tener cierto grado de irrigación sanguínea. El hueso pues no es diferente a los demás tejidos y por ende este va a ser irrigado de manera microscópica. Tenemos de manera microscópica en el hueso algo llamado osteonas o también sistema de Harbers, el cual son canales que van a pasar a través de ellos la circulación, redes sí, de la circulación. Y de manera macroscópica tenemos dos estructuras muy importantes que van a ser la arteria nutricia, la cual va a perforar ese hueso cortical y se va a dividir en ramas a lo largo de esta cavidad medular. Y también vamos a tener lo que es los sinusoides venosos, que van a ser venas que igual que la arteria nutricia van a pasar a lo largo de esta cavidad medular. Lo interesante en ellas y que hay que tener mucho en mente para entender esta fisiopatología es que van a ser venas de gran calibre que no me van a tener válvulas ni tampoco van a tener musculatura, por ende no van a ser colapsables. Entonces, hablemos un poco acerca de la teoría mecánica. Fue propuesta por Gauss en el siglo XIX. Básicamente es la disrupción física del tejido adiposo o de los almacenes de grasa de la médula ósea. Usualmente va a ser secundario a fracturas que posteriormente me genera una hipertensión intramedular o también se puede generar directamente por diferentes maneras de aumentar esa presión intramedular. Más adelante las hablaremos. ¿Qué sucede? Usualmente la presión medular de la cavidad medular es de 30 a 50 milímetros de mercurio. Cuando suceden estos tipos de casos, se sube hasta casi 1000, la presión. Esto directamente me genera un acceso directo de estos glóbulos de grasa hacia los sinusoides venosos que están rígidos y que no son colapsables. Y debido a la diferencia de presiones entre la periferia y entre estos sinusoides, pues estos glóbulos de grasa suben directamente y nos llegan a la circulación venosa periférica. Siguiente. Cuando ya estos ingresan a la circulación, viajan derechito hacia el lecho capilar pulmonar, en donde van a quedar atrapados porque tienen un diámetro superior hasta casi 10 a 20 micrómetros que el capilar pulmonar. Entonces allí se van a aglomerar, van a tapar esa circulación y me provocan un aumento de la presión de la arteria pulmonar, posteriormente un desequilibrio en la relación ventilación-perfusión y finalmente me reducen lo que es la presión parcial de oxígeno y la saturación arterial. Y ustedes se preguntarán o me preguntarán, Juana, entonces, ¿cómo se generan esas manifestaciones extrapulmonares? O sea, ¿en qué momento pasa esto a la circulación arterial? Y es por dos maneras muy interesantes, de hecho. Una de ellas va a ser que estas gotitas de grasa van a pasar a la circulación a través de un foramen oval permeable, que está permeable hasta en el 30% de los adultos. Y la segunda manera es que mediante cortocircuitos intrapulmonares que se van a abrir debido a ese aumento drástico de la presión en las cavidades derechas, pues pasan directamente hacia la circulación arterial. También es de mucha ayuda que estos glóbulos grasos tengan como una deformidad o que sean como maleables y que de esta manera se escurran a través de estos capilares dilatados y sea más fácil que se distribuyan sistemáticamente. Siguiente. Ahora pasamos a la teoría bioquímica que fue propuesta por Lehmann y Muir en 1927.
Este me explica el periodo de latencia característico de esta enfermedad, que es entre 2 a 72 horas, antes de que se eclosionen todos esos síntomas clínicos sistémicos. En otras palabras, nos explica cuál es el tiempo requerido para que estas lipasas séricas y tisulares me metabolicen los triglicéridos que conforman estos glóbulos grasos y que están depositados en la vasculatura pulmonar, para que finalmente los transformen en ácidos grasos libres a niveles, pues, descomunales. Siguiente. Esto me va a provocar muchos daños a nivel del endotelio capilar y de los neumocitos tipo 2, me destruyen el surfactante y me precipitan a telectasias, a colapso alveolar, a hemorragia alveolar difusa, a edema pulmonar vasogénico y citotóxico. A nivel molecular, son capaces de activarme la fosfolipasa A2 y la cascada del ácido araquidónico, provocándome consecuentemente un aumento de la prostaglandina E2, leucotrienos, tromboxanos y con ello la repercusión que es vasoconstricción pulmonar, broncoespasmo y activan la cascada de coagulación. Y a nivel celular me puede aumentar el sodio, que me genera un edema citotóxico consiguiente, y también una acumulación de calcio con sus diferentes repercusiones sistemáticas. Muy interesante también es que me puede provocar una liberación masiva de serotonina. Es importante tener esto en cuenta porque va a ser la que me explique por qué se da una respuesta inflamatoria sistemática tan severa y tan similar al síndrome de dificultad respiratoria aguda, y va a ser secundario a la activación plaquetaria, a la activación de histamina y de lisocimas. Siguiente. ¿Por qué se puede generar esto? Hay etiologías traumáticas, como les comentaba, fracturas de huesos largos, fracturas múltiples, lesiones por aplastamiento, quemaduras y también un estado hipovolémico sostenido. Recordemos que en el organismo, cuando tenemos un estado hipovolémico sostenido, este va a estar en un estrés metabólico muy severo. Ahora súmenle a eso el estrés metabólico que les genera tener tanta cantidad de ácidos grasos libres en él. De manera ortopédica, la utilización de clavos intramedulares, artroplasias de cadera, fijación tardía de fracturas, más adelante hablaremos de eso. No solamente tiene que ser traumas, por ejemplo, de manera metabólica, pancreatitis aguda, enfermedad hepática grasa, diabetes mellitus, enfermedad por descompresión. Si nos colocamos a ver, van a ser patologías que directa o indirectamente me están utilizando reservorios de grasa o todo eso. Y también hay otras maneras quirúrgicas y médicas de poder generarlo, por ejemplo, cirugías cardiopulmonares, trasplante de médula ósea, liposucción, infusiones parenterales de lípidos que son utilizadas en diferentes patologías médicas y también estar en un tratamiento conservador de manera prolongada. Y específicamente del paciente que sea menor a 30 años, de sexo masculino, foramen orbar permeable, que les comenté ahorita, y una embolia pulmonar concomitante, y el tabaquismo, que está en todas las enfermedades. Siguiente. ¿De qué manera se me va a manifestar este tipo de patologías? La más común va a ser de manera respiratoria. Se va a dar entre un 75 y un 90%. Va a comenzar con taquipnea, con disneas leves, con una hipoxemia subclínica que va, pues, a iniciar de esta manera, pero que finalmente me va a generar un cuadro indistinguible, de síndrome de dificultad respiratoria aguda. Y es muy interesante entender esto porque hasta un 50% de los pacientes que ya tienen este síndrome de embolia grasa estructurado y en su organismo van a progresar hasta la demanda de ventilación mecánica invasiva por una insuficiencia respiratoria severa. Entonces, es una patología de la que hay que estar muy pendiente de nuestros pacientes. A nivel cardiovascular, se va a generar una disfunción ventricular derecha aguda, claro, por todas esas presiones que estamos manejando, un colapso del ventrículo izquierdo siguiente, una hipotensión sistémica, taquicardia y finalmente un shock obstructivo que va a ser fulminante. En el electro podemos ver taquicardia sinusal, cambios inespecíficos de la onda T, bloqueo completo e incompleto de la rama derecha. Siguiente. Ahora el compromiso neurológico tampoco se queda atrás. Hasta un 86% de los pacientes pueden tenerlo. No siempre tiene que estar concomitante a otros tipos de clínica, porque existen variantes en donde solamente se va a ver de manera aislada estas manifestaciones clínicas y se van a conocer como embolismo graso cerebral. Independientemente, pues eso es otro mundo, otra charla, pero independientemente, a nivel neurológico me va a generar diversos cambios, como confusión mental inicial, después de una agitación psicomotriz, me prosigue con un letargo, un estupor, me puede generar convulsiones
generalizadas, hasta llegar a coma o directamente a signos de focalización como hemiplegia, afasias o anisocoria. Algo muy importante e interesante es que también existe la hiperactividad simpática paroxística, secundaria a una disrupción de las vías autonómicas corticales y subcorticales tras microinfartos en el tálamo y en el tronco encefálico, que se van a ver reflejadas como una hipertensión arterial, taquicardia, hipertermia, diaforesis, hasta posturas motoras anormales como la descerebración. Siguiente. A nivel cutáneo y oftalmológico, tenemos el exantema petequial, que está hasta entre un 20 a un 50% de los pacientes, es un signo patognomónico también, va a ser de aparición tardía y transitoria, y se caracteriza porque van a ser petequias de coloración rojizo marrón que no van a ser pruriginosas y que van a ser agrupadas usualmente en los pliegues axilares, en la base del cuello, en la cara anterior del tórax, que es muy común que se observen en este lugar, en los hombros y en las conjuntivas tarsales y de la mucosa oral. Y respecto al oftalmológico, tenemos la retinopatía de Purcher, la cual va a estar hasta en un 50% de los pacientes con síndrome de embolia grasa ya estructurado y hasta en un 4% de los pacientes que tienen fracturas aisladas de huesos largos. Se van a observar como microinfartos retinianos, exudados algodonosos como pueden ver en la imagen, y hemorragias retinianas que se van a denominar como enflama, que van a rodear el disco óptico. Y claramente van a ser secundarias a que se dé una microembolización de la arteria retiniana por los glóbulos grasos. Siguiente. Hablemos un poco del diagnóstico. Este síndrome de embolia grasa va a ser un diagnóstico clínico, pero de exclusión. O sea que primero debemos excluir los diagnósticos diferenciales para poder tener la sospecha de que mi paciente está sufriendo de esta enfermedad. ¿Cuáles son los diagnósticos diferenciales? Contusiones pulmonares, broncoaspiraciones, tromboembolismos pulmonares, traumatismos cranoencefálicos, lesión axonal difusa, también otros tipos de procesos infecciosos como meningitis, encefalitis, cuando tenemos tumores cerebrales que me genera pues ocupación del espacio cerebral, también hemorragias como epidurales, subdurales, subaracnoideas, o también discúlpeme, encefalopatías metabólicas, toxicidad por alcohol o drogas, o directamente embolias que sean ya de origen cardiogénico. Siguiente. Ya después de haber descartado todos estos diagnósticos diferenciales, la literatura nos da diferentes escalas y sistemas con los cuales podemos ayudarnos para poder tener una alta sospecha diagnóstica, como es el caso de la escala de Gur y Wilson, que fue originada en 1974 y nos habla de unos criterios mayores y unos criterios menores, como podemos ver en la pantalla. ¿Cómo se va a confirmar esta patología por medio de esta escala? Tenemos que tener al menos 2 criterios mayores o un criterio mayor más 4 menores. Nos hablan de que tiene una sensibilidad del 85 al 90% y una especificidad del 70 al 75%. Siguiente. También tenemos el índice de Schoenfeld, el cual no va a tener ni criterios mayores ni menores, sino que directamente va a ser un puntaje ponderado. Me llama mucho la atención este índice porque el que más tiene puntos es el exantema petequial difuso. Él nos habla de que, claro, este es uno de los signos más patognomónicos de la enfermedad, pero pues no, la idea, pues si no lo tiene el paciente no quiere decir que no tenga síndrome de embolia grasa. Cabe aclarar. Podemos ver en pantalla que tiene diferentes criterios, que me los va a tener diferentes puntajes y se va a confirmar por medio de una puntuación total acumulada igual o superior a 5 puntos, y una sensibilidad entre el 75 al 89% y una especificidad del 85 al 90%. Siguiente. Y también tenemos los criterios del INDEC. Es interesante porque solamente él se basó en aquellos que tienen síndrome de embolia grasa, pero que me afecta solamente a nivel respiratorio. Por ende, sus criterios van a ser dirigidos pues a lo respiratorio, como pueden ver en pantalla. Solamente teniendo uno de estos parámetros, ya como que me debe hacer pensar en un síndrome de embolia grasa. Claramente, si estamos en contexto de un paciente que tiene una fractura de pelvis o de hueso largo.
de una sensibilidad del 70% y una especificidad del 90%. Siguiente. También nos podemos ayudar de las imágenes. Respecto a la radiografía de tórax, se pueden encontrar un, un pulmón en tormenta de nieve, así se denomina, y se va a caracterizar por ser infiltrados intersticiales y alveolares bilaterales, difusos en parches y de predominio basal e iliar. Va a ser de escasa utilidad clínica porque usualmente los pacientes entre las primeras 12 a 24 horas no lo van a presentar. También tenemos la ayuda del TAC, en el cual se pueden encontrar opacidades en vidrio esmerilado en un 80%, engrosamiento de los septos interlobulillares en un 55%, áreas de distribución como de parches en un 44% e infiltrados nodulares de pequeño tamaño en un 22%. Tiene una sensibilidad diagnóstica superior que la radiografía de tórax, pero en realidad la que más nos puede ayudar es la resonancia magnética cerebral. Aquí se puede encontrar un patrón de campo de estrellas, también se habla como un patrón patognomónico. ¿De qué se trata este patrón? Van a ser múltiples lesiones hiperintensas milimétricas y puntiformes distribuidas de manera bilateral y simétrica en la sustancia blanca subcortical, en el cuerpo calloso, en los ganglios de la base, el tálamo y el cerebelo. Vuelvo y hago hincapié, siempre tener en mente que va a haber en la mayoría de los casos una discordancia clínico-imaginológica, entonces si el paciente no lo tiene, no quiere decir que no esté teniendo un síndrome de embolia grasa puro en esos momentos, sino por eso no lo vamos a tratar. Siguiente. Ya comenzamos con las estrategias preventivas y de daño. Acá las que tengo en pantalla van a ser más enfocadas a nivel quirúrgico y a nivel como ortopédico, pero para los estudiantes de medicina que estamos acá y pues para los médicos siempre es importante tener en cuenta que debemos primero evitar la hipovolemia en nuestro paciente de una manera pues segura, prudente, sin generar sobrecargas, pero que mi paciente no tenga un estado hipovolémico por mucho tiempo. También es importante ese control del dolor y de esa analgesia que tiene el paciente, debido a que cuando mi paciente siente dolor, se van a liberar mucha catecolamina que me va a terminar también perjudicando a ese estado metabólico que él está teniendo y no queremos eso. Y también es muy importante recordar siempre tener una inmovilización externa efectiva y temprana, porque si no lo inmovilizamos, el paciente va a seguir, su fractura va a seguir, por así decirlo, siendo más susceptible a que estos émbolos de grasa salgan a la circulación. Y monitorizar 24/7 al paciente para estar pendiente de sus fluctuaciones en su estado clínico. Ahora bien, lo preventivo, lo principal va a ser ese timing en la fijación quirúrgica. La idea es que se haga una fijación interna definitiva de manera rápida. La literatura nos habla de hacerlo entre las primeras 24 horas después del trauma y también nos refiere de que hacerlo me puede disminuir hasta 5 veces más la incidencia de este síndrome de embolia grasa. También leía que hay una fijación ultra precoz, que es como antes de las 10, 12 horas después de haber hecho, pues después del trauma, pero claramente hay pacientes que no van a ser candidatos de este tipo de timing para la fijación quirúrgica, como cuáles pacientes, aquellos que tienen hemorragia masiva activa, que no va a ser controlada y que demande reanimación, que va a ser agresiva, inestabilidad hemodinámica persistente o traumatismo craneoencefálico que va a estar concomitante con hipertensión intracraneal no controlada. Pero siempre recordar que la idea es remitir al paciente o llevarlo de manera pues rápida para que tenga una fijación interna por medio de cirugía. Y también la literatura nos habla de que es muy importante empezar a utilizar técnicas de descompresión y lavado para poder minimizar ese aumento de la presión dentro de la cavidad medular. Por ejemplo, realizar un lavado profuso previo de la médula ósea para, pues, antes de proceder a la inserción de material de fijación. También nos habla de realizar orificios de ventilación cortical y fenestraciones en el hueso fémur para permitir ese drenaje y descompresión de la grasa y esa cavidad medular. Realizar pequeñas perforaciones en la corteza para disminuir la presión intramedular y utilizar fresado a bajas revoluciones y avance lento. Para ello, también se creó el sistema RIA, el cual es un fresado con irrigación y aspiración continua y activa.
Siguiente. Y ya llegamos a las estrategias para control de daño. Les traje esta imagen, la cual es rescatada de la revista de cirugía de trauma y de cuidados agudos. Ella nos resume en la primer hilera esas prevenciones que debemos tener, que ya les comenté. En la segunda hilera, y es el segundo pilar fundamental para el tratamiento de esta síndrome de embolia grasa ya estructurado y que se está dando en el paciente, y es la oxigenoterapia. Como les hablaba ahorita, la primer manifestación clínica y la más importante va a ser a nivel respiratorio. El paciente me va a llegar a un síndrome de dificultad respiratoria aguda, entonces pues dependiendo de cómo se encuentre en estos momentos lo vamos a clasificar y le vamos a instaurar el manejo de la oxigenoterapia que requiera para poder subir esos niveles de saturación de oxígeno y que no me genere pues hipoxemia y que me dañe mis órganos. La literatura nos habla de que se puede utilizar el ECMO ya cuando está en un caso pues catastrófico donde el síndrome de dificultad respiratoria ya no tenga otra manera de revertirse, pero ya es el último paso, claramente. Y el segundo pilar fundamental para el tratamiento de esta patología va a ser la adecuada resucitación hidroelectrolítica del paciente. Recordemos que el estado de hipovolemia me puede generar una repercusión mayor en los síntomas y signos clínicos del paciente, entonces debemos estar muy pendientes de lo que le demos para mantener ese gasto cardíaco y que no se me repercutan mal los órganos. Respecto al pronóstico, la mayoría de estos pacientes va a presentar una mejoría sin complicaciones y de manera espontánea, y la tasa de mortalidad es baja, entre un 5 a un 15%, perdón, y la tasa de gravedad entre un 10 a un 20%. Y cuando se me muere el paciente, se me va a morir directamente por una insuficiencia respiratoria grave o un choque refractario de manera pues obstructiva, por ejemplo. Siguiente. Ya para concluir, entonces, lo primero es siempre tener en mente esa diferenciación conceptual entre lo que significa un embolismo graso y un síndrome de embolia grasa. Lo segundo es entender que esta patología va a ser siempre por descarte clínico, entonces debemos saber con qué diagnósticos diferenciales estamos tratando y por ende siempre tener una alta sospecha de la misma. La tercera es que la prevención va a ser esa intervención quirúrgica que me lleve a una fijación interna de manera más rápida, pero que si, pues por diferentes razones no se puede, las prevenciones que ya les comenté, las más importantes, siempre mantener con estabilidad el miembro fracturado, la hidratación, pues el manejo de la hipovolemia del paciente y el dolor. Y por último, que es una patología que debe estar enfocada de manera multidisciplinaria debido a esa facilidad fisiopatológica que tiene la enfermedad para poder dañarme, ¿sí?, diferentes órganos, y que siempre debemos tener una monitorización 24/7 de la misma por la misma incidencia que tiene, debido a que no sabemos en qué momento el paciente me puede entrar en un síndrome de dificultad respiratoria aguda. Siguiente. Eso es todo, muchas gracias. Acá termino con una foto del semillero, gracias, en el cual estamos en el Encuentro Nacional de Semilleros y con nuestro premio. Muchas gracias. Y la bibliografía al final. Muchas gracias, Juanita. Darío, ¿tenemos preguntas? En el Facebook no hay preguntas, doctor. Bueno, aquí por mí tenemos una pregunta. Uno de los conflictos que hay en el diagnóstico siempre es el embolismo graso versus el tromboembolismo pulmonar. ¿Qué sugerencias podrías hacer tú para inclinarnos hacia el diagnóstico de uno y otro? Bueno, como les comentaba, directamente esto es un diagnóstico de exclusión, entonces siempre la idea es primero descartar el tromboembolismo pulmonar utilizando las diferentes técnicas diagnósticas, por ejemplo, imagenológicas, y si no encontramos nada en ellas, ya tener una alta sospecha de que podemos estar frente a un síndrome de embolia grasa y enfocarlo de esa manera.
Yo quisiera recalcar aquí que siempre que haya un antecedente de trauma, hay que pensar en un embolismo graso. Uno de los errores diagnósticos es que sospecha el síndrome de dificultad respiratoria del adulto o el tromboembolismo pulmonar. Si es un trauma agudo, siempre inclínense en la clínica y el antecedente del trauma hacia un embolismo graso. Y lo que hay que hacer, como lo dijo Juanita, es una reanimación volumétrica, administrar líquidos, colocar oxígeno y estabilizar la fractura. Inicialmente con una férula o con una tracción y ante la persistencia o la aparición del síndrome, idealmente con una fijación externa. Ese mensaje es claro, no podemos seguir haciendo Doppler venoso ni angiotac antes de haber descartado un embolismo graso. Es claro que en el antecedente de fracturas que llevan decúbitos, que llevan acostados mucho tiempo, con reposo prolongado, con huesos largos, con compromiso de ellos, una de las lesiones es el tromboembolismo pulmonar, pero no es la primera. Y aquí es necesario hacer énfasis en que siempre ante el antecedente de trauma y síndrome de dificultad respiratoria del adulto, la primera sospecha es embolismo graso sobre tromboembolismo pulmonar. Segunda pregunta, ¿se puede presentar embolismo graso con la fractura de cualquier hueso? En realidad, la epidemiología nos habla de que debido a la anatomía, sí también es más frecuente cuando se da en huesos largos, como fue. Es correcto, es más frecuente en los huesos largos, fémur y tibia, sin embargo, está escrito incluso en metacarpianos. Es importante que tengan que a veces los pequeños huesos largos pueden producir el embolismo y con pequeño embolismo se pueden presentar manifestaciones tanto pulmonares como del síndrome. Listo. Con respecto a la administración de corticoides, ¿hay evidencia a favor de colocarla o no colocarla, Juanita? Históricamente se habla de que los corticoides a dosis altas como que se utilizan como para disminuir esa cascada metabólica de inflamación que se está dando, pero en realidad lo que nos hablan las últimas guías y las últimas investigaciones es que no impacta en la mortalidad ni en la morbimortalidad del paciente, sino que antes me aumenta el riesgo de que el paciente me sufra de infecciones y de esa manera se me aumente la mortalidad por ese lado. Entonces, no, en realidad en estos momentos no se aconseja el uso de corticoides en este tipo de patologías. Es correcto, no hay evidencia en la literatura que soporte el uso de corticoides. Los están usando en unidad de cuidados intensivos una vez está instaurado el síndrome y ante la presencia del compromiso respiratorio de acuerdo a los valores gasimétricos, pero no hay evidencia en la literatura que la administración de corticoides proteja o trate el embolismo graso. Una de las controversias que hay es desde cuándo administrar el oxígeno en estos pacientes. ¿Cuál sería tu sugerencia? Mi sugerencia es mantenerlo desde el inicio, pues no es, obviamente no de manera invasiva, pero siempre estar, como siempre tener en cuenta como usted nos hablaba, ante un caso que tenga una fractura de hueso largo, un traumatismo, pues no dejar a que llegue hasta las repercusiones, sino que directamente comenzarlo desde el inicio. Listo. Siempre todo paciente politraumatizado, idealmente cabecera a 30 grados, O2 por cánula 2-3 litros minutos, garantizando con una buena FiO2 y una saturación por encima de 90, idealmente. Y ante la instauración del síndrome, la fijación del hueso que está generando el embolismo. Muchas veces solamente con estabilizar el hueso, con controlarlo, se controla el síndrome y se evita la progresión al síndrome de dificultad aguda del adulto. Habían unas pruebas como el Sudán en orina en el diagnóstico. ¿Tienen o no tienen validez en la actualidad? En la literatura no leí que tuviera validez en la actualidad. Y Esto se pues me usaron en retrasa su más momento. y me sigue retrasando más Esa, el diagnóstico. Ujú. esa es la respuesta. No hay que esperar a que la prueba sea Ujú, positiva. Prima la clínica sobre las ujú, pruebas. Los gases arteriales, básicamente, como lo explicabas muy bien en los criterios del INDEC y más los criterios de Guri y Wilson, son los que hacen el diagnóstico y son los que ujú. justifican el tratamiento. Está descrito la prueba de Sudán en orina, que básicamente es la coloración de los glóbulos de raza en orina y confirman
la presencia del embolismo y su manifestación en el aparato genitourinario. Pero no es necesario contar con estas pruebas para iniciar un tratamiento. En vista de que no hay más preguntas, quiero felicitarte. Charla fue impecable. Este es el fiel ejemplo de cómo estudiantes, personal en formación, internos y residentes pueden hacer una charla de un alto nivel académico. Muchas gracias por tu participación, Juana Valentina. Realmente para el semillero del Hospital San Rafael de Sembrando Investigación es un honor tener gente de otras áreas del país, porque habla de la visibilización que hemos tenido a través del ejercicio académico que nos ha permitido el doctor Germán Francisco Pertus a través de estos espacios académicos que nos enriquecen. Quiero invitar nuevamente a las universidades del departamento, la Universidad Pedagógica Tecnológica, la Universidad de Boyacá, a todos los estudiantes internos, residentes y personal en formación, así como a los especialistas de la región a que se vinculen al semillero. Lo único que hay que hacer es mandar un correo que James reenviará nuevamente en las próximas presentaciones. Queremos participarles, que obtuvimos el tercer puesto en el Encuentro Nacional de Semilleros realizado en la Universidad Javeriana, con el trabajo de Código Trauma que presentó uno de los semilleristas que hicieron parte de este trabajo en la calidad de presentación oral. Es la segunda vez que obtuvimos una premiación y esto es algo muy valioso teniendo en cuenta que somos el único semillero de hospital público y que estábamos concursando con 15 universidades del país de un altísimo nivel académico. Realmente fue un ejercicio en el que Juana y otros 15 personas nos acompañaron. Llevamos 12 publicaciones entre pósters científicos y trabajos, y esto lo que nos da es más ganas de continuar creciendo en investigación y creciendo en generación de conocimiento y en visibilización regional. Yo le agradezco a Juana Valentina por la exposición, cordialmente invitada, y por favor replícalo en tus compañeros allá en Pereira y en el eje cafetero. Son bienvenidos a ser parte del semillero, son bienvenidos a hacer investigación como tú lo hiciste en este actual semillero, y la idea es crear estudios interinstitucionales multicéntricos que nos permitan una mejor producción científica, que nos permita generar evidencia propia y que nos visibilice a nivel regional, nacional e internacional. Allá contamos con la presencia del doctor Mauricio Mora y otros reconocidos como el doctor Quintero, reconocidos ortopedistas que nos pueden acompañar y nos van a acompañar en próximas charlas. En ese orden de ideas y en aras de cumplir el tiempo, mis agradecimientos para todos. Por favor, las personas que estén interesadas en vincularse con los estudios en curso, por favor, comuníquense con James y conmigo con el objeto de reactivar y organizar con base en el organigrama de la Sociedad Colombiana de Ortopedia la entrega de póster y la de trabajos libres. Es fundamental que nos presentemos a cada uno de estos espacios. Ahora contamos con el apoyo del grupo de portología del Hospital San Rafael, de la Universidad de Boyacá, de los residentes que están rotando en este momento por el hospital, y contamos con la participación de otras especialidades que se vincularon al semillero y que van a acompañarnos, como son el servicio de nefrología, el servicio de reumatología, el servicio de geriatría y el servicio de nutrición. Quedan cordialmente invitados el próximo martes a nuestras charlas de investigación. La doctora Pilar Castellanos nos va a dar una charla sobre cómo se hace la presentación o el reporte de un caso, que es la guía CARE, y cómo es la adecuada forma de realizar un reporte de caso, con el objeto de que sigamos haciendo y sometiendo nuestros casos en publicaciones de alto impacto. Y la siguiente charla hace referencia a nutrición en paciente politraumatizado. Para todos ustedes, mis más sinceros agradecimientos. Por favor, repliquen este espacio, que ha abierto para que sea consultado por la comunidad y por el personal que esté interesado en la página institucional. Y mis agradecimientos nuevamente al doctor Germán Francisco Pertus González, que es nuestro gerente, al doctor Oscar Jiménez, que es asesor en investigación y docencia, a la doctora Shirley Cruz, que es la asesora en investigación y docencia, y a la doctora Lady Olena Celi, referente de investigación y docencia del Hospital San Rafael. A todos los ortopedistas del hospital que enriquecen este semillero, y a ustedes, muchachos, que son los que permiten que este semillero siga creciendo. Buenas noches, Juanita, muchas gracias, que estén muy bien. A ustedes. Hasta luego.
La acreditación es un reconocimiento que se